Profe, cuando usted diga. ¿Ah? Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer una presentación de la revista JR, la revista mexicana de radiología. Este es un trabajo titulado Ecografía y tomografía computada en el diagnóstico de la apendicitis, una evaluación de la precisión diagnóstica con consideraciones de los exámenes indeterminados según las pautas estándar. Es una publicación hecha por los siguientes autores que están aquí abajo, con las afiliaciones que podemos ver también del Departamento de Diagnóstico Radiológico del Centro de Ciencias de la Salud de Queen Elizabeth II en Canadá. Aquí abajo dejo el link del proyecto. Como para comenzar, vamos a hacer una breve mención de lo que son las guías STAR. Estas se utilizan para valorar la precisión diagnóstica, es decir, para poder discernir la capacidad de una prueba o un examen de diferenciar entre pacientes sanos y pacientes que tienen una enfermedad. STAR, por sus siglas en inglés, significa estándares para informar la precisión diagnóstica. Cabe destacar que esta no es una herramienta para valorar la calidad metodológica de los estudios de precisión diagnóstica, y la iniciativa STAR en sí tiene como objetivo poder mejorar la calidad de la información descrita en las comunicaciones sobre la validez diagnóstica, permitiendo a los lectores poder identificar los sesgos potenciales o lo que es la validez interna del estudio y evaluar las posibilidades de generalización o usos de los resultados o la validez externa de los trabajos. Entonces, la guía STAR propone un listado tanto de verificación como un flujograma para poder reclutar a los pacientes para los estudios y evaluación de los exámenes. Aquí abajo dejo el link de lo que es las guías STAR, por si alguien desea entrar y ver. De manera de una breve introducción, la apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica más frecuente, con una incidencia en los Estados Unidos de 100 casos cada 100.000 habitantes aproximadamente. El diagnóstico precoz y preciso es muy importante, dado que un diagnóstico tardío se asocia a un aumento de la mortalidad secundaria a la perforación del apéndice, y también tenemos que tener en cuenta que la extirpación de un apéndice normal también aumenta el riesgo de la mortalidad de los pacientes. Entonces, las imágenes preoperatorias son un componente muy importante para el diagnóstico, dado que disminuyen la tasa de apendicectomía negativa o NAR, como lo vamos a ver en adelante, según las siglas en inglés. Negative Appendicectomy Rate. Entonces, según los criterios de adecuación del Colegio Americano de Radiología, la tomografía computada con contraste es la prueba de imagen de primera línea para el diagnóstico de apendicitis en los adultos, dado que tiene una gran sensibilidad, que va del 85,7% al 100%, y una alta especificidad, que va del 94,8% al 100%, y una tasa de apendicectomía negativa relativamente baja, de 1,7 a 7,7%. El principal inconveniente, como todos sabemos, de la tomografía computada es la radiación ionizante, que nos limita el estudio tanto en pacientes pediátricos como en pacientes obstétricas. Como otra desventaja que podemos encontrar en la tomografía es que es más cara que la ecografía y que presenta riesgos pequeños pero cuantificables de reacciones alérgicas a los contrastes, sobre todo el contraste endovenoso. Entonces, debido a esto que mencionábamos de la radiación ionizante en la tomografía computada, la ecografía pasa a ser la modalidad de imagen de primera línea para los pacientes pediátricos y embarazadas, según el Colegio Americano de Radiología. Otras ventajas de la ecografía, aparte de que no utiliza radiación, es el menor costo, la portabilidad y que no usa medios de contraste. Ahora bien, el rendimiento diagnóstico de la ecografía es muy variable, dado que tiene sensibilidades que van del 21% al 95,7% y especificidades que van del 71 al 97,9%. En este sentido, los NAR, o como decíamos antes, la tasa de apendicectomía negativa para la ecografía es bastante más alta de la que era para la tomografía. En este caso es del 4,4% y asciende al 38,4%. Un punto importante a tener en cuenta es la tasa de exámenes indeterminados, y esto es muy importante en la ecografía de sospecha de apendicitis, dado que las tasas de apéndice no visualizado oscilan entre 41,2 y 81,4% en la ecografía. Un estudio pediátrico
demostró o encontró que el 68% de las ecografías que fueron informadas como indeterminadas fueron posteriormente positivas para apendicitis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Bueno, determinar la precisión de la ecografía, de la tomografía en el diagnóstico de la apendicitis en la institución, como mencionamos antes, de 2, teniendo en cuenta el número de exámenes que fueron informados como indeterminados, de acuerdo con las directrices, como decíamos antes, de los estándares de precisión diagnóstica de informe. Los materiales y métodos, se utilizaron criterios para selección e inclusión de pacientes. Brevemente mencionamos que este estudio de corte retrospectivo fue aprobado por la Junta de Ética de Investigación de la Autoridad Sanitaria de Nueva Escocia e incluyó pacientes que consultaron consecutivamente al servicio de urgencias del Centro de Ciencias de la Salud del Queen Elizabeth II desde el 1 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2015 y que se sometieron a ecografía sola, a tomografía sola y o a ambos. Por dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, fosa ilíaca derecha, o por sospecha de apendicitis. Entonces, la población, como decíamos, se identificó a partir de dos bases de datos, como podemos ver en el cuadro, a partir de dos bases de datos. Una base de datos de imagen y una base de datos de histopatología. En esta base de datos se realizó una búsqueda de palabras clave para poder identificar los informes de ecografía y tomografía que contenían palabras como apendicitis, apéndice, dolor en fosa ilíaca derecha o dolor abdominal. De todos los, digamos, de la base de datos de imágenes se obtuvieron 4.238 reportes, de los cuales inmediatamente se eliminaron 881 porque estaban duplicados, quedando un total de 3.357 reportes. Todos estos se revisaron manualmente y se excluyeron un total de 2.766 informes porque la indicación del estudio no incluía la apendicitis en sí, lo que resultó en un total de 591 registros identificados en esta base de datos. Posteriormente, en la base de datos de lo que era la histopatología, se realizó también la búsqueda procurando encontrar muestras de apendicectomía, de las cuales se encontraron 555 y 212 se excluyeron porque no se realizaron por apendicitis aguda y se realizaron por alguna otra cirugía como una resección ileocecal o una hemicolectomía derecha por cáncer, por ejemplo. De esto quedaron 353 pacientes, de los cuales se eliminaron, se removieron 133 registros porque eran duplicados que ya estaban en la base de datos de imágenes. Así, el número final fue de 220 casos, es decir, 201 de estos más los 19, 220 casos que se sumaron a los 591, dando un total de 881 pacientes, y de estos 13 fueron eliminados porque tenían registros médicos incompletos en la historia clínica o poco claro, lo que arrojó una población final de estudio de 798 pacientes. En cuanto a los estándares de extracción y referencia de datos, la edad, el sexo, la edad gestacional, si eran pacientes embarazadas, y la fecha de llegada de los pacientes se obtuvo mediante la historia clínica electrónica de cada paciente. De las bases de datos de imágenes se obtuvieron la fecha, la hora y los resultados de los exámenes ecográficos y de tomografía, y los resultados se basaron en el informe del radiólogo. Cabe destacar que el resultado de examen de imágenes se clasificó como indeterminado si había incertidumbre o ambigüedad en la impresión diagnóstica o si se recomendaban más imágenes. En cuanto a la ecografía, se clasificaron indeterminados si es que no se visualizaba el apéndice. Inicialmente en el estudio se buscó incluir la evaluación de signos secundarios de apendicitis en la ecografía, pero como digamos, la información o el informe de estos signos es variable, se excluyeron y solamente se utilizó si se veía o no se veía el apéndice. Tanto en ecografía como en tomografía computada se consideraron positivos aquellos exámenes informados como altamente o fuertemente sospechosos de apendicitis. En cuanto a los estándares de referencia, digamos, el que se utilizó para calcular el rendimiento de la ecografía y la tomografía fue la muestra de patología, si es que se realizó una cirugía en ese paciente o se le hizo 3 meses de seguimiento clínico e imaginológico basándose en la revisión de la historia clínica de emergencia y la base de datos si es que no hubo cirugía. Entonces, un seguimiento sin incidentes posterior a los 3 meses, o en el periodo de 3 meses, perdón, era negativo para apendicitis. Cabe destacar que la institución contaba o cuenta en realidad con una base de datos de hospitales regionales que están todos unificados, por lo tanto esta base de datos era un método confiable para ir evaluando si los pacientes se atendían o no en alguna institución.
para poder detectar un caso potencial de apendicitis. Lógicamente, si se realizó una cirugía, se registró el momento de la cirugía y el resultado histopatológico como positivo o negativo. Entonces, pasando un poco a lo que son los protocolos de ecografía y tomografía computada que se utilizaron, los protocolos de ecografía se realizaron con equipos ultrasonido-Philips, con traductores curvilíneos. Cabe destacar que los protocolos ecográficos de la institución, siempre ante la sospecha de un paciente con apendicitis, también evalúa otras causas de presentación del paciente, como puede ser, digamos, evaluación de los riñones, la uretra, la vejiga, útero, etc., por los dolores en fosa ilíaca derecha. También, si se consideraba necesario, por el cuadro clínico del paciente, se ampliaba a una ecografía abdominal completa que incluía el hígado, la vesícula, el páncreas y el vaso. En tomografía computada se utilizaron escáneres de 64 detectores Siemens y cabe destacar que la técnica fue prescrita por un radiólogo o un residente que estaba en guardia según la indicación clínica y el diagnóstico diferencial que aportaba. La mayoría se realizó con medio de contraste oral y también endovenoso, con un protocolo de inyección de 80 mililitros de iopamidol de 370 miligramos a una velocidad de 2 mililitros por segundo, seguidos de 40 mililitros de solución fisiológica. Las imágenes se obtuvieron 70 segundos después de la inyección del contraste para obtener una fase venosa portal. En cuanto al análisis estadístico, ya en esta parte se excluyeron a las pacientes que estaban embarazadas, dado que muchos de los estudios se pudo haber completado con el estudio de resonancia magnética, que no venía al caso, así que se excluyeron. Se compararon los tiempos medios transcurridos entre la presentación al servicio de urgencia y la cirugía, tanto en los pacientes que se sometieron a ECO, solamente a ECO, como los que se sometieron solamente a tomografía computada, como los que se sometieron a ambas. En cuanto a la tasa de apendicectomía negativa, se compararon entre ecografía y tomografía mediante la prueba exacta de Fisher utilizada en estadística. Y luego se generaron tablas de contingencia tanto para ecografía como para tomografía para calcular sensibilidad, especificidad, rendimiento de la prueba y precisión. Sobre todo la precisión se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación, donde TP es los true positive, o sea, los verdaderos positivos, más los true negative, o sea, los verdaderos negativos, dividido la sumatoria entre los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos, utilizando un software denominado PRISM. Bueno, en este sentido, estos son los resultados que obtuvieron de los 798 pacientes iniciales. 500, como podemos ver, 577 eran mujeres, 221 eran hombres, la edad media fue de 32,7, más o menos 16 años, y el total de exploraciones por ECO, que surge de sumar, digamos, los hombres y mujeres que se sometieron solamente a ecografía, más los que se sometieron a ECO y tomografía, el total fue de 662, y el total de exploraciones por tomografía, que surge de la sumatoria de estos dos cuadrantes, digamos, fueron de 522. Solamente por ECO se estudiaron 268 pacientes, por ECO y tomografía fueron 294 pacientes y solamente por tomografía 228 pacientes, y restaron 8 pacientes que no tuvieron imágenes, que fueron 8 hombres que se sometieron a apendicectomía. De todos los pacientes, 346 pacientes se sometieron a apendicectomía y 20 de las muestras fueron negativas para apendicitis, lo que arrojó un índice de apendicectomía negativa o una tasa de apendicectomía negativa de 5,8, una tasa general, ¿sí? Ahora bien, cabe destacar que según los métodos de imagen, la tasa de apendicectomía negativa varió cuantiosamente. Por ejemplo, en los que solamente se sometieron a ecografía, la tasa de apendicectomía negativa fue de 17,7%. Los que se sometieron tanto a ecografía como a tomografía, la tasa bajó al 2,6%, y los que se sometieron a tomografía sola, la tasa fue de 3,5%. Entonces podemos decir que las tasas de apendicectomía para la tomografía con o sin ecografía fue un total de 3,3%, sumando los 7 pacientes más los 2 pacientes, eran 9 pacientes en total, que fue significativamente menor a la tasa de apendicectomía negativa utilizada cuando se utilizó solamente la ecografía. También cabe mencionar que el tiempo
hasta la cirugía para pacientes con ecografía y tomografía fue de 17 horas, más o menos 8 horas, significativamente más largo para los pacientes que se sometieron solamente a una ecografía, que fue de 12,9 más o menos 6 horas, y muy similar a los que se sometieron solamente a tomografía. Entonces, podemos concluir de que el tiempo para la cirugía o hasta la cirugía para pacientes estudiados solo con eco fue relativamente menor, o bastante menor a los pacientes en los que se utilizó en algún momento tomografía computada. Estas tablas nos muestran las precisiones para cada método. Entonces, lo que podemos ver en la primera tabla, en la que habla de la ecografía, hubieron 64 pacientes que fueron verdaderos positivos, 13 pacientes que fueron verdaderos negativos, 11 pacientes que fueron falsos positivos y un paciente que fue falso negativo. Lo que más llama la atención, o el principal hallazgo de este estudio, fue el gran número de exámenes ecográficos con resultados indeterminados. En este caso fueron 473 de las 562 ecografías que se hicieron, que arrojaba un resultado de 84,2%, de los cuales, de estos 473, 62 tenían apendicitis. Para la ecografía vemos cómo se invierten, cuantiosamente los números, dando que los verdaderos positivos fueron 260, los verdaderos negativos fueron 239, los falsos positivos fueron 7 y los falsos negativos fueron 3, teniendo solo 13 pacientes de resultados indeterminados, de los cuales solo 4 presentaban apendicitis realmente. Estas otras cuadros lo que nos hablan es, digamos, de la diferencia que se encontró tanto en hombres como mujeres, pero en realidad a lo que apuntaba el estudio era a los pacientes en general, digamos, a todos los pacientes en general, incluidos hombres y mujeres por igual. Esta tabla proporciona un poco lo que es el desglose de los resultados de los pacientes que se sometieron a ecografía con la sospecha de apendicitis. Como vemos, el total de pacientes fue de 562, como mencionábamos antes. De estos, 473 tuvieron resultados indeterminados y en 417 casos no se encontró una causa o diagnóstico alternativo, y en 56 sí. De estos 417 en los que no había una causa alternativa, 60 sí tenían apendicitis y 357 no tuvieron apendicitis, y posteriormente de estos pacientes 252 se sometieron a tomografía computada con los resultados que podemos ver expresados aquí abajo. Dentro de los 56 pacientes que tenían un diagnóstico alternativo, 54 no tuvieron apendicitis y 2 sí tuvieron apendicitis, y de este total de 54, 18 se sometieron posteriormente a tomografía computada con los resultados que podemos ver aquí abajo, de 1 verdaderamente positivo, 1 que era un falso positivo, 15 fueron verdaderos negativos y 1 se determinó como indeterminado. Ya la última tabla lo que nos proporciona es un resumen de las características del rendimiento diagnóstico. Otra vez nos vamos a centrar solamente en las primeras 2 columnas, dado que las otras columnas de hombres y mujeres tuvieron resultados muy similares. Lo que nos muestra esta tabla es que ambas pruebas tuvieron mucha sensibilidad, casi igual, pero la especificidad de la ecografía fue pobre. Es decir, la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano o de detectar a personas sanas de la ecografía fue bastante pobre en relación con la tomografía computada. Sin embargo, teniendo en cuenta estos resultados, la precisión de la ecografía fue de 86,5% y la tomografía de 98%, y teniendo en cuenta los exámenes indeterminados de la ecografía y su precisión general fue deficiente, dado que arrojaba un porcentaje de 13,7%, que es lo que ahora vamos a ver más adelante. En cuanto a la discusión, bueno, como decíamos, se revisó retrospectivamente el rendimiento diagnóstico durante un periodo de 2 años en esa institución. El hallazgo más importante fue el alto número de exámenes ecográficos indeterminados. Los autores señalaban que, otros estudios, los resultados varían, pero igualmente se han mostrado altas tasas de ecografías indeterminadas, y la tasa de esta gran tasa de indeterminados dio como resultado una gran discrepancia entre las medidas de precisión que se utilizaron de la ecografía. Cuando se utilizaba el método convencional,
da una tasa de precisión de 86,5%, en la que se usa una clasificación binaria de positivo o negativo, y no tiene en cuenta los exámenes indeterminados, es decir, se ignoran los exámenes y lo que resulta en una sobreestimación de lo que es el rendimiento de la prueba, dado que se cuentan o como positivos o como negativos, algo que no es correcto. Cuando se utilizaron las guías STAR, este representa el peor de los casos, dado que considera que los exámenes indeterminados son directamente incorrectos, lo que disminuye mucho más la precisión de la prueba y hasta puede subestimar el rendimiento de la misma, porque, bueno, lógicamente elimina muchas de los exámenes realizados. Hay que tener en cuenta que ambos métodos ignoran o no tienen en cuenta información extra, como es la historia clínica, el examen físico y el laboratorio, que afectan a la probabilidad de tener apendicitis o no en un paciente. Entonces, dado esto, se planteó poder utilizar o abordar estos métodos opuestos de alguna manera, utilizando una forma multicategórica no binaria, que en este caso Larson y colaboradores fueron los que evaluaron la clasificación de informes, o informes que clasificaron en realidad los resultados en 5 categorías. Cuando se visualizó el apéndice, en positivo, de probabilidad intermedia o negativo para apendicitis, y cuando no se visualizó el apéndice, sí poseían signos indirectos o no, o estaban ausentes los signos indirectos. Los resultados de la incidencia de apendicitis fueron 92,6 para los donde se visualizó el apéndice y se informó como positivo, 25,8 para los de probabilidad intermedia, 0,5 para los negativos cuando se visualizó el apéndice, y cuando evaluaban los signos indirectos, 39,3% para cuando los signos indirectos estaban presentes y 3,8% respectivamente, o sea, para los que cuando estaban ausentes. Entonces, tanto en adultos como en pediátricos, lo que vieron es que en el contexto de un apéndice que no se visualiza, la ausencia de signos secundarios de inflamación, es decir, líquido libre, adenopatías o dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha, es precisa para poder descartar la apendicitis. Por otro lado, este estudio lo que mostró fue un rendimiento definitivo y categórico en lo que es el diagnóstico o refutación de la apendicitis mediante la tomografía computada, algo que ellos ya conocían y algo que ya se sabía, con una sensibilidad del 98,9% y especificidad del 97,8%. ¿Cuál fue la mayor desventaja que encontraron en la tomografía? Los tiempos más largos hasta la cirugía, y esto estaba dado por el contraste oral. Digamos, ellos lo explicaban dado que según los antiguos protocolos de su institución para evaluar a los pacientes en el servicio de urgencias, habitualmente se incorporaba el material de contraste oral, que en este estudio se utilizó en el 89,9% de pacientes que se estudiaron mediante tomografía computada. Entonces, luego, lógicamente, viendo otros estudios o evaluando otros estudios, vieron que la utilidad del contraste en realidad no tenía ningún beneficio en el diagnóstico de apendicitis, y en consecuencia el contraste oral no fue más recomendado por los criterios de adecuación del Colegio Americano de Radiología, por lo que ellos lo sacaron de su, digamos, de su protocolo habitual en el servicio de urgencias. Entonces, en cuanto a las limitaciones de lo que fue este estudio, se habla de un diseño retrospectivo unicéntrico, solamente estaba en el Queen Elizabeth II, que no habían utilizado datos clínicos o de laboratorio para apoyar o refutar el diagnóstico de apendicitis, y que no se reinterpretaron las imágenes de ecografía y tomografía, y este último punto mencionaba el hecho de que podía lógicamente variar los resultados, dado de que digamos, por otro visualizador que vea otra persona que evalúe los resultados o las imágenes, no solamente los informes. En conclusión, se obtuvo que una gran cantidad de estudios ecográficos arrojaron resultados indeterminados en el diagnóstico de apendicitis, que existía una gran discrepancia entre los métodos convencionales versus las guías STAR, y cuando los exámenes indeterminados se contabilizan según las guías STAR, el rendimiento y la precisión general de la ecografía es significativamente menor que lo de la tomografía computada. Y también que, bueno, como conclusión mencionan de que la tomografía computada es la prueba de imagen de primera línea para evaluar apendicitis en hombres adultos y mujeres adultas no embarazadas. Dejo